Hoy es muy difícil distinguir lo que es un partido de izquierda de un partido de derecha, digamos, ¿no? Y mucho menos en abstracto y mucho menos en el plano concreto. Este se dice un gobierno de izquierda, pero tiene unas posturas hiperconservadoras, regresivas, autoritarias, etcétera, que un gobierno de izquierda no debería tener. Es decir, esto se ha diluido. Parte de ese vaciamiento ideológico también ha sido el descuido, ¿no? En la construcción de esos liderazgos. Lo que antes eran las escuelas de cuadros de los partidos políticos, algunas incluso legendarias en términos, digamos así, de su historia, pues hoy son oficinas burocráticas que no sirven para nada, ¿no? Es más, te lo diría así. Fíjate, la reforma electoral castiga a todos los jueces que se comportaron con autonomía y premió a los jueces que se doblaron y se han subordinado al poder. Acuérdate que la reforma judicial a estos magistrados los premia extendiéndoles el mandato. Inconformes, con el doctor Jorge Díaz Cuervo. En este episodio especial de Inconformes, el jurista Gerardo Laveaga, coordinador general de la Jornada de Libertades y Estado de Derecho, modera una conversación esencial para entender el momento que atraviesa el sistema constitucional mexicano. El evento, convocado por la Universidad de la Libertad en colaboración con el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, reúne a destacados pensadores del derecho para analizar el futuro del régimen democrático en México. Nuestro invitado es Lorenzo Córdoba, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral y una de las voces más autorizadas en temas de derecho electoral, democracia y constitucionalismo en América Latina. En su intervención, Córdoba advirtió sobre el avance del Plan C y la inminente reforma electoral que eliminaría la representación proporcional y permitiría elegir jueces mediante un sistema diseñado para representantes populares. Denunció que esta reforma pondría fin al modelo democrático construido en las últimas 3 décadas y abriría la puerta a una regresión autoritaria disfrazada de sistema del bienestar. Acompáñanos para esta gran conversación en Inconformes. Hace poco más de 30 años, México comenzó su institucionalización. No basarse en la decisión de un solo hombre o de un solo grupo, sino que fueran las instituciones las que permitieran que se expresara la voluntad del pueblo. Y uno de los grandes constructores de estas instituciones fue Lorenzo Córdoba. No requiere más presentación. Lorenzo es una figura pública que fue el último presidente del INE real, del INE que funcionaba, del INE que criticaba, del INE que cumplía el papel de ser el árbitro de las elecciones en México. Lorenzo, has hablado largamente sobre la debacle que se aproxima, bueno, esa es una interpretación mía, pero la debacle que se aproxima a partir del 1 de junio con la elección de jueces. Ya no hablemos más de lo problemático que esto es. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué falló? ¿Qué ha pasado con el INE, con el TRIFE? Y lo más importante, la oposición política. Veo que no hay una oposición política seria. ¿Por qué se desgranó? Empecemos hablando de la oposición política, si te parece bien. Por supuesto. ¿Por qué no tenemos oposición política seria? A ver, Gerardo, antes que nada es de nuevo un privilegio poder conversar contigo, así que mil gracias por estos minutos. Bueno, yo creo que lo que acabó ocurriendo es parte de un proceso de degradación, no solo de la vida pública. Cuando empiezan a romperse condiciones que deberían ser de normalidad en una democracia, como por ejemplo el hecho de que al cabo de una elección que pierde el dirigente de un partidista, no solamente renuncia,
sino además se va pidiendo disculpas, ¿no?, a su cargo, pues dejó de ocurrir en México. En buena medida el papel, o sea, lo que es la circunstancia en la que se encuentra la oposición hoy revela o depende de este hecho. Los dos principales partidos de oposición, el PAN y el PRI, bueno, han enfrentado algunos de sus peores fracasos electorales de la historia y las dirigencias siguen ahí, en algunos casos hasta se perpetúan. Y yo creo que esto lo que provoca es una falta de autocrítica que es indispensable para que los partidos políticos puedan amoldarse a las cambiantes circunstancias de la vida pública. Por un lado, tienes un gobierno, un partido en el gobierno y un gobierno que se ha dedicado a centralizar el poder y que ha tenido una gran capacidad de conducir la discusión pública. Y por el otro lado, tienes una oposición que es incapaz de entenderse, incapaz de hacer un corte de caja para poder diagnosticar lo que se hizo bien y defenderlo en el pasado, pero también lo que se hizo mal y cambiarlo. ¿Tiene alicientes la oposición para ser oposición? Porque mira, si yo soy la Sí, oposición y me dice, mira, tú cállate, deja que el sí. señor haga lo que haga, te vamos a dar tanto, tú sigues cobrando, tú tienes tus Yo prerrogativas, creo, nada más calladito. No hay ningún es que yo incentivo creo que para que haya yo oposición. creo que justamente ese es otro elemento. No solamente es el contexto, que es un contexto muy complicado, ser oposición cuando tienes un gobierno, digámoslo así, que concentra el poder y que lo ejerce como lo está ejerciendo pues no es sencillo. Por el otro lado tienes una incapacidad de entenderse y por el otro lado, lo dices bien, no tienes alicientes para transformarte. ¿Y Es cómo más, hacemos que haya alicientes para que haya pues oposición? mira, yo creo que parte del problema tendría que ser una verdadera discusión del sistema de partidos y de las reglas del sistema de partidos. Yo soy un defensor del financiamiento público, pero también soy consciente, y lo he dicho muchas veces, que la cantidad de recursos públicos que se le han dado a los partidos políticos, lejos de generar fortaleza institucional, constituyen, digámoslo así, los peores incentivos, porque pues, la dirigencia acaba, una dirigencia, un partido, aunque sea de oposición, pues acaba teniendo recursos que ni siquiera o que pocas transnacionales manejan. ¿Me explico? Entonces, creo que los estímulos los hemos colocado de manera equivocada y hoy pues hay un estímulo para que no cambie nada, ¿no? Para que el gatopardismo permiente en Claro, claro. Y nosotros, yo ¿no? veo tan fácil comprar a un ministro, comprar a Sí, un claro. diputado, comprar a un senador, quiero tu voto, y vas a tener tus Y privilegios. yo creo que parte de eso se debe también, Gerardo, a al vaciamiento ideológico de los partidos políticos. Hoy es muy difícil distinguir lo que es un partido de izquierda de un partido de derecha, digamos, ¿no? Y mucho menos en abstracto y mucho menos en el plano concreto. Este se dice un gobierno de izquierda, pero tiene unas posturas hiperconservadoras, regresivas, autoritarias, etcétera, que un gobierno de izquierda no debería tener. Es decir, esto se ha diluido y por lo tanto los partidos acaban pues, teniendo pocos elementos para distinguirse entre sí de cara al electorado. ¿Hay alguna esperanza de que tengamos una oposición auténtica en los próximos años o no ves ninguna? Bueno, si la oposición sigue actuando como ha venido actuando, pues es una oposición condenada cada vez más a Pero ser no tendría por qué testimonial. actuar de otro modo. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, pero corre el riesgo de volverse testimonial e intrascendente. Hoy ya lo es, pero corre el riesgo de justo de ¿Qué desaparecer. tendría que pasar? Déjame insistir para que hubiera una buena oposición. Pues mira, yo creo que tiene que haber una sacudida electoral no menor. Sigo confiando en que tengamos, o esperando, que esperanzado, que tengamos la ruta electoral abierta para que los propios ciudadanos podamos generar o esos estímulos para lo que se eventualmente identifiquemos que se hace bien, pero sobre todo para no premiar y castigar a Ahora, quien los actúe mal. ciudadanos requerimos líderes y Sí, los bueno, eso líderes también es espera que cierto. estén en la oposición. Eso también es cierto, que ese es otro de los elementos. Aunque yo no soy un fan de la personalización de la política, también me queda clarísimo que detrás de todos los partidos en la historia ha habido grandes liderazgos. Y la verdad, parte de ese vaciamiento ideológico también ha sido el descuido, ¿no?, en la construcción de esos liderazgos. Lo que antes eran las escuelas de cuadros de los partidos políticos, algunas incluso legendarias en términos, digamos así, de su historia, pues hoy son oficinas burocráticas que no sirven para nada, ¿no? Eh, pero bueno, mira, a lo mejor los grandes liderazgos no nacen de los partidos, sino nacen desde la propia sociedad. Eh, Eso implicaría así que la sociedad pues, tome su futuro en sus manos, no solamente durante las elecciones, sino también, digámoslo así, como defensora y constructora de la democracia.
Ojalá y desde la sociedad puedan surgir liderazgos que, aunque después corran por las vías institucionales de los partidos, por ejemplo, pues sí logren generar ese contexto de exigencia a las burocracias partidistas que hoy son lamentables. Tu opinión, y te pido de dos instituciones Sí. fundamentales. Tu opinión del INE primero y tu opinión del TRIFE después. Bueno, yo creo El de hoy. sí, Los yo de creo hoy. que son instituciones que han venido degradándose a partir de liderazgos que no han logrado, digámoslo así, contrarrestar las ofensivas y de descalificación que se han hecho y que han sido profundamente condescendientes con el poder. Para mí es muy triste ver cómo el Instituto Nacional Electoral el año pasado y después el Tribunal Electoral avalaron una serie de violaciones, de transgresiones a la normatividad desde el gobierno, con una enorme condescendencia, o incluso transgresiones de los partidos a la ley. Las precampañas anticipadas que tuvimos son verdaderamente sorprendentes y esas se hicieron no solamente con la condescendencia, sino hasta con el aval de ambas Pero instituciones. ¿por qué no hubo en ese momento un Lorenzo Córdoba que dijera esto no se puede? Bueno, yo creo que, a ver, a pesar de que hay muchos cargos, muchos liderazgos, muchos cargos que siguen ahí y que vienen de atrás, muchos de los colegas que me acompañaron cuando yo estuve en la presidencia del INE como consejeros, ahí están. Yo creo que se perdió, y esto es lo más dramático, se perdió el sentido de colegialidad. Y se encontraron disputas muy mezquinas allá adentro. Por ejemplo, la que ocurrió entre la presidenta del INE y el resto de los consejeros es muy, muy lamentable que a un consejero presidente no le avalaran, o a una presidenta en este caso, no le avalaran un nombramiento de secretario ejecutivo. Nunca había ocurrido. Ojo, ¿eh? Y lo que pasaba antes es que tú, si no tenías los votos, pues no lo llevas, ¿para qué vas a perder una votación? Y en cambio aquí esto se convirtió en algo cotidiano y eso acaba desgastando muchísimo. La colegialidad se ha perdido, lo que está pasando en el Tribunal Electoral es verdaderamente tristísimo y yo creo que el Tribunal Electoral, insisto, que ha sido igual de condescendiente del INE, que no ha, mira, cosas como estas, incluso ellos mismos están poniendo la soga al cuello. En esta elección judicial, al INE se le recortó más de la mitad del dinero que necesitaba y que solicitó para hacer esta elección. Y no hicieron nada. Vaya, ni siquiera dejaron la pica en Flandes de decir, de garantizarse o de blindarse con un recurso ante la Suprema Corte de Justicia por el incumplimiento de muchas de las reglas que por la falta de dinero están obligados a hacer. Es decir, es una pasividad que realmente es muy preocupante porque lo que no ven es que al cabo de este proceso electoral los van a acusar de todo, de ser los culpables de todo lo que salió mal. Claro. Y esa va a ser la justificación por una reforma electoral. En el caso del tribunal, la cosa es todavía más grave porque al ser un órgano de última instancia, bueno, en el INE lo que se hace mal lo puedes impugnar ante el tribunal, con lo que no estás de acuerdo puedes impugnar ante el tribunal, pero el tribunal es la última instancia. Y en este sentido, yo creo que es muy triste porque yo creo que el tribunal de hoy es lo que va a ser la justicia de mañana. Lo que van a hacer los jueces electos son lo que hoy es el tribunal, un órgano con una precariedad técnica que no se había visto nunca. Y miren, en el tribunal hubo algunos de los mayores juristas y algunos de los mayores jueces que ha tenido el país han estado allí. El Tribunal Electoral introdujo a México el garantismo jurídico e invitaba a dar conferencias y cursos de capacitación a personajes como Ferrayoli cuando en la Corte apenas se escuchaban esos nombres. Y eso hace que el contraste con lo que hoy está pasando sea muy triste, porque el tribunal se ha convertido en una agencia del gobierno. Es más, te lo diría así. Fíjate, la reforma electoral castiga a todos los jueces que se comportaron con autonomía y premió a los jueces que se doblaron y se han subordinado al poder. Acuérdate que la reforma judicial a estos magistrados los premia extendiéndoles el mandato, lo cual habla realmente de pues, el tipo de justicia que el oficialismo pretende, ¿no? Y el tipo de justicia en lo que el Tribunal Electoral se ha convertido. En este escenario te pregunto algo que ya te había preguntado alguna vez. ¿Tú en lo personal vas a votar? No, no voy a votar porque creo que la elección judicial en sí, el hecho de elegir a jueces es una simulación democrática y el tipo de proceso electoral que se está llevando a cabo lo es todavía más. Es más, creo que este es el tipo de elecciones que se va a pretender sean el modelo de los procesos electorales en el futuro
y pues, aunque respeto muchísimo a quienes dicen hay algunos candidatos que valen mucho la pena y sin duda los hay, creo que todo esto es una legitimar un procedimiento que lejos de fortalecer está provocando la erosión de nuestro sistema Lorenzo, no sabes democrático. cómo agradezco tus reflexiones y Gracias, pronto Gerardo. volveremos a tenerlas. Seguro que sí, un privilegio. Y gracias a usted que nos acompaña. Inconformes es producido en la Universidad de la Libertad.